Bueno, bienvenidos a este curso llamado Yo Empresario, un curso, taller, bosquejo, idea de cómo encontrar en uno este rol de empresario. Los temas a ver son los siguientes: pilares de negociación, 8 puntos sobre temas que van a encontrarse en una negociación, definiciones que tenemos que conocer para ponernos de acuerdo, algunos conceptos estructurantes también para ponernos de acuerdo ya sobre la idea del método, un ejercicio de negociación y un trabajo práctico para autoevaluación. De este lado de la pantalla, anotaciones del tipo tips y acá abajo tipo notas. Y en el menú de arriba, bueno, lo mismo que reflejamos en el índice. Sabemos unas pinceladas de nosotros. Ahora mismo sabrás que soy arquitecta, que me llamo Silvana. Yo recién que te interesa esta primer página que estás leyendo. No nos conocemos. A veces uno toma el colectivo y se abre en un diálogo profundo con otro. Dura lo que dura el trayecto común hasta que baja. En esos diálogos con extraños, simplemente por eso de no volverte a ver, se aplica una contundente revelación, una síntesis forzosa sobre un tema extenso. Empatizamos, sentimos el dolor si duele, la alegría, la incomodidad también. Ahora nos conocemos un poco más, compartimos una experiencia común. Podría mencionarte otras cosas comunes que tenemos: nuestra duda existencial, nuestra manera de caminar a los pasos, coincidimos en la sed que da lo salado, en nuestra necesidad de contacto y de soledad para recuperarnos del mundo. Va por ahí la cuestión, el foco, buscar acuerdos. El proceso no es lineal, uno encara y de ratos también se pierde, confronta con su cercanía, sus problemas, o huye y los esquiva. La negación, esa idea inaceptable que tira para adelante la fecha final del conflicto. En fin, muchas cosas de las cuales no hablaremos, pero que tendremos en cuenta en este diálogo de unas tantas láminas y punto. No uso una bibliografía específica, las definiciones del sistema las tomo de la red, lo demás son pensamientos que vengo recopilando de mi experiencia personal y de personas que admiro también. Me gusta decir que fui formada en Techín como empresaria, aunque nadie me dijo, acá te estás formando para esto. Hay un mundo no consciente, un azar que sintoniza con el propósito de tu vida. Aprendí a respetarlo en la misma medida que en la de atar cabos, valorando todo aquello en lo que toque participar. Un poco por voluntad propia y otro, como digo, es el llamado mapa de lo inconsciente, que se suele advertir en una posterior interpretación de lo ocurrido. Tengo un emprendimiento personal actual en desarrollo, aún no es empresa, es del orden artístico-industrial, se llama Guarda el Viento. En paralelo a otras cosas que hice y hago, como tener un estudio de arquitecta y de gestiones empresariales, o trabajar de project manager operativo y financiero. Además del arte, música y diseño, me fascina el psicoanálisis y la política, así que mucho de mi pensar está conformado por esta transversalidad. Una de las cosas obvias con la que te enfrenta la madurez en la vida es que todo es por algo. Un curso a medias no es un fracaso. Es un determinado tema que tenía que aprender hasta ahí. Una expulsión o contrato que no se renueva, un lugar que no era, gente con la que ya no tenía que estar. Vas fortaleciendo tu carácter, tu persona, en la medida que vas ejercitando ese músculo empírico del hacer, apoyado en una propia política, manera, que irás puliendo. Son las dos cosas, no una u otra. En mi opinión, tenemos que poner dos a la cabeza, porque dos piernas, dos manos, dos ojos, dos hemisferios, tiene que decirnos algo de cómo estamos compositivamente formados y por lo tanto somos en esencia. Si me preguntan cuál sería mi lema como empresaria, no se traicionan.
Se lo robé a Charly García, para ser honesta. Lo que conlleva una idea de dos. Hay temas de salud serios vinculados a caer en la propia corrupción, en el propio engaño del sistema. Todos hemos visto ejemplos. No tiene ningún sentido darle un valor numérico a las cosas. Ganar en cariño es altamente superior, por más que suene cliché, dado que todo lo que ocurre es forma representativa de uno, una proyección. Uno es un artista que proyecta su obra y proyecta hacia afuera. El tema más difícil, desde mi punto de vista, es transferir y experimentar creencia, poder aceptar una relativa verdad del otro, poder incorporar lo vivido por un otro como una posibilidad siquiera replicable en mí. Mayoritariamente eso es un reflejo de nuestra propia cabeza que no termina de entenderse como más de uno solo. De allí la persistencia en este tema, dos o mitad. Mi interés personal en general en la vida es que la gente viva mejor y feliz. He comprobado que las personas que están bien, como estado general del momento, hacen que quiera vivir más. Supongo que esto le pasa a la mayoría, por lo tanto todos formamos parte de ese bienestar común anhelado. Lo que hacemos importa. También la angustia, por ciertas maneras, abusos, golpea mi puerta a decir basta. Estructuralmente creo que tenemos que remarcar el soñar y aprender a respetar eso como quien respeta a sus jefes para sanar la violencia y frustración mundial. El método es meterse en lo profundo del ser para acordar. Ahí es más fácil y mucho más que buscar afuera los conflictos. Por eso los sueños que operan en ambos mundos, conciencia e inconsciencia, son tan fundamentales. Son nexo. Imaginen. En este curso en particular, la idea es entusiasmarlos para que realicen los caminos que interpreten le correspondan, y si tenemos que encontrarnos, será como aquello del colectivo. El curso es gratis y de libre disponibilidad. Voy a tener un beneficio con las consultas que me realicen. Les mando un mail a todos. Muchas gracias. Bienvenidos. Este será un curso taller para, con un método personal, ser tu empresario. Además del desarrollo de los conceptos, incluirá un ejercicio y un trabajo práctico para autoevaluación. Esta información es gratuita y de libre difusión. Si hay dudas reiteradas o cuestiones que aclarar del tipo genéricas, se evacuarán con una actualización sin costo. Honorarios. Se cobrará por módulo de hasta 1 hora, a modo de servicio profesional, las consultas y o asesoramientos, tanto en relación al contenido como al trabajo práctico. Un mensaje tiene intencionalidad, orden, prioridades. Así como en mi mente suelo remarcar lo necesario, advierto cuando es importante. Vuelco en distintos colores para que una lectura rápida los unifique por criterio. Desde lo formal, esencias, a quién se dirige, en dónde, qué fecha, de qué se trata, notas aclaratorias. Puedo añadir un cuadro para remarcar lo que va a ser muy consultado, etc. Las ideas deben ofrecer lecturas claras, simples, no hacer ruido al digerirse. Meta, objetivo principal. La idea del curso es encontrar los mecanismos que invoquen a la persona nuestro rol de empresario. Aquel que con su capacidad ejecutiva y bajo determinada manera, su política, toma las decisiones necesarias para impulsar y respetar sus sueños y proyectos, con la finalidad de hacer de su vida lo que crea saludable y conveniente, para así contribuir al bien común y la humanidad. Objetivo metodológico. Como metodología, me interesa que consideremos que dentro de nuestro ser existen como mínimo dos en diálogo,
como si cada uno de ellos viviera en su hemisferio. Quedarán como resultado de una negociación un acuerdo, un proceder, una respuesta síntesis de lo elaborado. Ambas partes merecen la misma consideración, un equilibrio de atención. Para poder llevarlo a cabo y que haya escucha amplia, simultánea, hace falta una norma de conducta llamada respeto. Serán entonces dos voces a respetar en la persona. Pilares de la negociación. Será aquello a considerar, las cuestiones a tener en cuenta en una negociación. Conductas, maneras de comunicarse, vínculo, clima de negociación, prioridades, antes de la toma de decisión. El respeto. El respeto es una conducta que podemos tener como robots humanoides, como me gusta llamarnos para comprender cuestiones técnicas. Estamos seteados para practicarlo sin grandes conflictos, proponiéndonos de forma contundente se acciona. Es un acuerdo esencial, legal entonces, que se establece entre la persona y en relación a su contexto. Respetar no necesariamente es amar ni lo contrario, está en medio. Toda vez que exista va para un lado como tendencia y cuando no para el otro. Entonces, en ese vínculo 1 y 2, que conllevará la idea de una negociación primero interna para luego exteriorizarse con los demás, debo preguntarme, ¿respeto hay? Si la respuesta es sí, habrá interés, habrá cariño, amor. Esa sería la tendencia. Si la respuesta es no, como tendencia habrá desinterés, habrá maltrato, abuso. Definición sistémica. El respeto es un valor moral fundamental que implica reconocer y considerar a uno mismo y a los demás. Se basa en la empatía y la reciprocidad, buscando tratar a las personas según su dignidad y aceptar las diferencias para garantizar una convivencia armónica. Como tips, escrito acá. Respetar es permitir cierta permeabilidad hacia lo otro. Presenta condiciones, las llamadas maneras aceptables. Hay que estar atentos que en una negociación exista respeto, escucha amplia. De otra manera, tenderá a no ser económico el acuerdo. Si no hay respeto, yo sugiero tomar distancia. La humildad, o estar pegado a la tierra, mantener el ego en orden, sano, esto de no querer tener la razón a la fuerza, para poder comprender también que hay razones concurrentes, armonizar, dar lugar a todas las notas del acorde. Es contraria a pretensiones desmedidas, arrogancia y directamente proporcional a sabiduría y conocimiento humano. Es muy importante en las negociaciones pensar con humildad para obtener mejores resultados y una escucha integral de esas dos partes indivisibles del cerebro. La razón concurrente significa que el mínimo es dos o mitad, y mitad. Para que la negociación sea virtuosa, el término virtuosa en este caso es para que tenga el dominio de esa técnica de la negociación. Tiene que haber humildad y el ego alineado, de eso hablamos. Eso implica un estado saludable, ¿no es cierto?, de la persona. Y en ese estado saludable se piensa mejor. Definición sistémica. La humildad es una virtud que consiste en conocer nuestras propias limitaciones, debilidades y errores, actuar a partir de ese reconocimiento realista. Perder el control del ego es perder el control.
Si aparecen faltas de humildad en una negociación, se puede advertir entonces que no habrá mucha lucidez que esperar. La virtud en ese contexto es el dominio de una técnica, lo que acabo de decir. Otras cuestiones. Mantener el ego alineado es una tarea que requiere valor y carácter. Miren cómo será el inconsciente que me salté esta hoja. Faltó honestidad. Hice la grabación en orden y faltó honestidad. Se los digo. No creo que la falta sea mía. Creo que es una falta que nos falta a todos, ¿no? Em, a toda la humanidad. Poder ser un poquito más honestos todos. Entonces quizás no hubiese salteado esta página. Vamos. La honestidad involucra la razón considerando la emoción. De allí la coherencia como valor integral. Simplifica la gestión ahorrando en burocracia. Se la asocia a lo amoroso porque allí hay fluidez más que trabajo. La falta de honestidad nos molesta en esencia, generando desagrado y frustración en todos los niveles. Hay engaños conscientes y otros sin advertir que forman parte del aprendizaje de la persona. El diálogo honesto no solo procura en ejercicio agilidad en nuestras actividades, sino salud mental. Prestar atención. Es común tener reuniones o negociaciones donde no entendemos bien qué pasa. Se plantea entonces un escenario confuso en mi cabeza, en el clima general. Tengo que ser estricto ahora. Si hay confusión, no hay transparencia. Es lo único que debo tener claro. Puede ser intencional, puede que no. Empiezo a no sentirme bien. Me retiro cordial. Entonces, del lado izquierdo tenemos honestidad, transparencia y claridad. Quiere decir que hay verdad y cariño, hay honradez. Y es saludable. Hacia la derecha, engaño, confusión, oscuridad. Quiere decir que hay mentira y abuso y corrupción y es poco saludable. Me retiro cordial. Derecha, izquierda, derecha, ¿no? Depende de donde uno mire las cosas. Definición sistémica. La honestidad es un valor moral y una cualidad humana que consiste en actuar, hablar y pensar con sinceridad, coherencia, respeto hacia la verdad. Vamos de vuelta. Definición sistémica. La honestidad es un valor moral y una cualidad humana que consiste en actuar, hablar y pensar con sinceridad, coherencia y respeto. Implica no mentir, no engañar ni tomar lo que no pertenece a uno mismo, guiando los actos bajo la justicia y la integridad. Temón. Tips. El respeto, la humildad y la honestidad en el vínculo y la comunicación permite conectar los dos mundos del ser en forma coherente. Cuando negocio y advierto falta de honestidad, debo mantenerme calmo y paciente, confiado en mi intuición y las pocas ganas de perder energía en lo que está sucediendo. El lenguaje físico es una forma de comunicación que tendré siempre en cuenta, dado que la información que llega es en conjunto, por varios sentidos, 3D, digamos. La persona. Este no intenta ser un método certificado, dado que no está comprobada su efectividad, sino más bien un planteo profundo de la persona, que consideraremos como empresa que se lleva encima y a cualquier parte. Puede ser entonces el único factor común que necesitemos para realizar hábilmente nuestras actividades y proyectos. El método personal tendrá el matiz que creará cada empresario de servirle esta guía. Interpreto entonces a la persona
como la humanidad que la sostiene. La comparación con una columna servirá de ejemplo para determinados conceptos. Y vamos a representar a la humanidad con la letra H. La persona, la columna, tienen base, cuerpo o tronco, tienen cabeza, tienen dignidad y esbeltez, sostienen y soportan. El sistema. En arquitectura, el sistema trilítico proviene del griego tri, tres, y litos, piedra. Se refiere a una estructura básica y muy antigua formada por dos elementos verticales, como columnas, pilares o postes, que sostienen un tercer elemento horizontal apoyado sobre ellos, conocido como dintel o viga. Interpreto al sistema como una arquitectura básica de la humanidad. La represento con una S. Definición sistémica. Conjunto de elementos interrelacionados y organizados que interactúan entre sí para lograr un objetivo o fin común. Su característica principal es que funciona como un todo. Entonces, persona, ser humano. Arquitectura básica, sistema. Lo prioritario, las prioridades, aquello que sí o sí deberá estar presente primero. La salud, lo convenidamente prioritario. Brindamos por ella, nos la deseamos, lo decimos como eslogan. En paralelo, lo mismo decimos de los niños, mamá y niño, como aquello continente y contenido. Entonces, el cuidado infantil será el tema prioritario para calificarnos, compensarnos luego. A manera de amor, entonces, el primer término considera lo prioritario, la esencia de lo humano, aquello por lo cual será compensado. El segundo término considera lo demás en negociación, economía, legalidad, etc. Es lo abrazado y contenido. Si en primer término se considera la esencia, las siguientes negociaciones irán concatenadamente o en simultáneo, como las tareas de nuestros objetivos, fluirán en su organigrama. Si eso no se considera, no hay garantías de ir en la dirección que corresponde manteniendo la salud. 7. El clima y la disuasión. Clima, el ánimo de lo reunido y su espacio. Es una palabra que usaremos con el significado amplio del cielo, del medio ambiente, y específico, pertinente a una negociación, a un cuarto, a una cabeza, ya que esa dualidad se encuentra presente en nuestras expresiones cotidianas. Nos referimos, por ejemplo, al clima laboral, al clima en casa, el clima de nuestro vínculo cercano, o hay un clima para el panorama económico. Es decir, es clima como tempestad o cielo despejado, y es clima como tendencia energética de un ambiente determinado. La disuasión. La disuasión es aquello intentando sacarnos de foco, el mismísimo sistema, el inconsciente, la luna, el sol, lo que sea, y aún así tener que mantener la atención en la prioridad, en lo que realmente nos hace responsables. Vamos a tener que negociar aún sin estar en bienestar, cada uno con su propia manera política y con su propia toma de decisión, en un clima que puede ser netamente disuasivo. En el trabajo práctico vamos a ejercitarlo. La metáfora del clima. Prestar atención entonces cuando llega la nubecita. La nube mental se acerca como una sombra para repararnos, para atender un contexto. Entonces, si aparece la nube, estemos alertas a las dudas, a los acontecimientos. La literalidad de las palabras a veces nos alejan de los conceptos fundantes por estar demasiado cerca.
pero lo más responsable es por lo menos no negarla. Si el clima es perturbador, lo será para lo que esté desarrollando sin importar su escala. Será real la conexión con lo espeso y la bruma, lo duditativo y un clima que no termina de ser soleado o lluvioso. Consideraremos al clima como otro elemento de interpretación, como un contexto, una escenografía representativa de una obra personal o pública. 8. El mapa mental. Concepto de cercanía. Básicamente una visión de arquitectos, de diseño. Las cosas propias están cerca. Sos dueño de tu cuerpo, el alma que lo contiene, de tu mundo como factor común de la humanidad. Es muy probable entonces que quieras trabajar con gente que conoces, formar con ellos tu equipo, porque es una lógica preconcebida, previa a lo nuestro. Estás en un país, en un lugar, algo que no decidiste, pero que te es propio. Te es propia tu gente, tu empresa. De allí que nos parezca una locura, por ejemplo, decir que desde acá soy dueño de algo que me es ajeno, lejano, extraño. Incluye no solo la distancia física, sino la cultural, la del lenguaje, la del conocimiento. Es lógico, si pienso como diseñador, que el continente haya sido creado para autoabastecerse. No es lógico que algo no esencial recorra el mundo existiendo en el continente. Esto implica interpretar el mundo como un objeto de arte, una creación con su autor, con un respeto al plano y a su mensaje. Todo debería tener sentido en el diseño. Tenemos que alinear nuestro concepto de cercanía para profundizar y entenderlo. Definiciones. No solo serán las proposiciones que explican de forma clara, precisa un concepto o término, sino que las complementaremos con una visión tendiente a una mejor comprensión y cuidado de nuestro lado humano. La salud estará como prioridad, como dijimos, esta vez taxativamente en nuestras definiciones. Para encaminar el pensamiento en firme, antes de comprender, es necesario definir. Las definiciones nos tienen que complacer, parecer suficientemente contenedoras de matices y, por otro lado, distinguir elementos fundantes. Por eso habrá más de un punto de vista para definir y por eso al menos dos palabras. Empezamos con la definición de persona. Implementaremos entonces una visión humana que está en nosotros cuando intentamos incluirla. Sé más humano, decimos. Será entonces aquella que podríamos construir en equipo, pensando, observando, no contradiciendo, sino aclarando, acompañando la visión tradicional sistémica. Definimos persona. Bajo la visión humana, es un ser individual dotado de conciencia, razón y voluntad. Posee una identidad propia, tiene capacidad de reflexionar sobre sí mismo, cuenta con noción del bien y del mal. Visión sistémica. Jurídicamente es todo sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. En las leyes existen tipos de personas. Persona humana o física, todo ser humano por el solo hecho de existir. Persona jurídica o moral, entidades creadas por ley que no existen físicamente, como empresas, ONGs, asociaciones o el mismo Estado. Persona, entonces, es un ser, un individuo físico, factor común en ambas visiones, pero también es empresa para el sistema, sin físico, sino como moral. Si consideramos que la moral no es característica del objeto,
sino humana, se extrapola en la persona jurídica la moral. Las definiciones pueden mejorarse, perfeccionarse. No me detengo en ellas porque no es el objeto del análisis, sino para invocar la metodología. También el sistema establecido persona no humana para garantizar derechos de animales. Hay que defender las definiciones cuando uno negocia. Suelen allanar el camino para un mejor diálogo. El factor común en cualquier empresa es el ser humano. Definida la persona como eje de análisis que podrá entonces generar una empresa, considerando incluso solo su moral, es necesario avanzar en otros términos que se asocian a ella. Uno es su rol, específicamente el de empresario, motivo del curso, y otro es su capacidad de ejecución, poder ejecutivo, asociado a la toma de decisiones, necesario para constituir su política, su modo de entender el mundo. Desde la visión humana, el empresario es la persona en ese rol. Es la encargada de impulsar sueños, proyectos, obras. Conlleva una empresa, un emprendimiento. Focaliza en lo privado, pero dependiendo del rubro, afecta en su proporción a lo público. Asume un rol ejecutivo cuando toma riesgos y decisiones. Fija estrategias, objetivos y recursos. Desde la visión más sistémica, es la persona que dirige, gestiona y asume los riesgos de un negocio con el objetivo de obtener beneficios económicos. Su área de administración se focaliza en lo privado. Su fin es la rentabilidad y el crecimiento. Interpretación. La visión del sistema a veces es un poco prejuiciosa. Desconoce el trasfondo de la persona como impulsora de un deseo, atravesadas por sus experiencias vividas, traumática o no. El beneficio económico es una búsqueda común de los trabajadores, actividades, por lo tanto no está mal, está incompleta. Focaliza en algo que si bien debe contemplarse, no lo lidera. Emprendo, doy inicio, esto que quiero hacer, que incluye un beneficio económico. Luego tengo una empresa, soy empresario. Tips. A veces es necesario definir porque no concordamos, pero no sabemos por qué. Definiendo encontramos las respuestas. El empresario requiere creer en el poder intuitivo de la persona, dado que adelante de ese rol no hay nadie, está todo por emprenderse. O se es empresario, voy por sueños, proyectos, o se es ladrón, se atenta contra los proyectos y los sueños. El dinero no está directamente vinculado al ser empresario, dado que el dinero es objeto externo a su humanidad. Poder ejecutivo asociado a la toma de decisiones es aquel necesario para constituir la política de la persona, su modo de entender el mundo. Desde la visión humana, entonces, es la energía que se nos representa al momento de decidir, ejecutar, atraviesa la duda, resuelve indefiniciones de corto o largo plazo. Desde la visión sistémica, el poder ejecutivo es quien administra el Estado, gestiona público y privado. Su fin es el bien común. Interpretación. Si nos fijamos, la literalidad es tan cercana que no la vemos. Si yo defino poder, podría decir que es la capacidad o facultad de un individuo o grupo para influir en el comportamiento de otros, dirigir situaciones u obtener resultados. Sigamos. ¿Qué es el poder entonces acompañado de la palabra ejecutivo? Es quien administra el Estado. Es esperable que la cabeza de ese poder sea la sapiencia, la sabiduría. Solemos decir que preside la cabeza, el presidente.
En el rol del empresario, la definición, el poder ejecutivo, está también asociado a la cabeza y a la capacidad, dado que ambos están regidos por la persona, el factor común. La palabra beneficio y la palabra salud contienen en común la idea del bien y de lo saludable. Aplicadas al negocio personal, sería tener en orden la empresa, concatenado esto a un resultado diferencial entre facturación y gasto. Su existencia colabora al desarrollo y es propositiva. Beneficio, ganancia son palabras que tienen que estar conectadas con la legalidad. Desde la visión humana, el beneficio es el bien que se hace o se recibe. El bien puede ser económico, bienes y servicios, estar vinculado a la moral y el valor o mejorar la salud, bien saludable. Desde la visión sistémica, en términos generales, representa cualquier utilidad, provecho o ganancia que se obtiene de una acción o inversión. No presenta ninguna condición. No diferencia el beneficio del provecho ilícito. Interpretación. La palabra beneficio, bien que se hace o recibe, asume que esa utilidad es producto de una buena acción o inversión. Por lo tanto, legal, en tanto y en cuanto es hacer lo que corresponde para obtenerlo. Si yo robo o miento, robar la verdad, ¿puedo obtener un beneficio? Digamos que relativamente, si eso afecta a mi salud. La definición entonces requiere aclarar que se realice sobre actividades lícitas. De la misma manera, llamar beneficio económico a lo que me alcance para mantenerme en ese estado, dado que es prioridad del bienestar tener salud. Si yo trabajo y el beneficio no me alcanza para dignificarme, vivir bien, entonces es más bien estafa. Si un ladrón roba, obtiene un beneficio relativo porque tampoco es gratis robar. El pensamiento profundo implica perder la noción de lo obvio y repasarlo. No tener salud implica no poder adoptar el rol de empresario, entre otros. Por lo tanto, es muy importante entender la diferencia entre beneficio y provecho ilícito. La salud como tema de la persona ejerciendo el rol del empresario es fundamental porque está involucrada en el beneficio de la actividad, en la transacción de servicios y bienes y en su ganancia. Siempre y cuando las actividades sean lícitas, puedo asegurarme un beneficio. No será un beneficio económico si yo para ganarlo mato a alguien, para que se entienda. Se diluye el mismo significado en el ejemplo. Intentaré entonces una definición que involucre la legalidad para mantener el estado de bienestar que señala la OMS. Definición de salud. Visión humana. Estado que atañe a las personas y a los objetos. Guardar condiciones para funcionar. Prioridad del conjunto, dado que implica poder realizar muchos verbos de la vida, entre ellos amar, trabajar, hacer negocios. Desde la visión sistémica, según la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Interpretación. Prioridad del conjunto. Atañe a las personas y a los objetos, dado que guarda condiciones para funcionar. Es prioridad dado que implica poder realizar muchas actividades de la vida, entre ellas amar, trabajar, hacer negocios. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. La economía se realiza con todos estos términos en cuenta. Habiendo visto los pilares de la negociación, que involucran la honestidad, el respeto, la humildad a la persona, el sistema, el clima, entre otros, vamos a hablar ahora del rol del ladrón. Ser ladrón es otro rol de la persona ejerciendo una actividad ilegal. Es básicamente mentir, robar la verdad. Es contrario a ser empresario, dado que este comportamiento no colabora a impulsar, sino más bien al desánimo de los sueños y proyectos, a no creer en nada lindo. Utiliza el abuso en distintas proporciones, ausencia de equilibrio, por lo tanto, de economía.
para su provecho, lastimando el bien común. En rigor, ese provecho es deuda, si creemos en la compensación como mecanismo previo a nuestra existencia. Algunas características. Roba la verdad, es parte de la actividad principal. Se mueve en lo oscuro, lo poco claro, opuesto a transparencia y a cosa entendible. Cosifica a las personas como parte de un servicio o se enamora de objetos. Sistémicamente lo llamamos acumulación. La persona en ese modo está básicamente desconectada de su humanidad. Vive en un sistema que siente es como él. De alguna manera el sistema lo habilita, digamos. Es un estado del ser que puede revertirse, en general la enfermedad lo cambia todo. Desanima y obstruye. No es un buen empresario, dado que focaliza su atención en lo que puede. Es desconfiado, algo paranoico, se deprime sin motivo aparente. Destaca cobardía, teme no ser querido. Todos consideramos a la verdad como un bien preciado, la amamos. El ladrón abusa de ella. Uno se convierte en ladrón cuando no puede ser honesto y su cercanía lo habilita. La creencia de que esto no afecta a la salud es un problema de comprensión. Por eso reacciona al enfermarse. No hace falta robar plata para convertirse en total ladrón. Se puede robar una verdad carísima. Vamos a ver ahora los conceptos estructurantes. En general van a ser aquellos conceptos que por convención remarcaremos para entender la lógica del método propuesto y de su proceso de pensamiento, subrayando objetivos propios en cada uno de ellos. Unidad básica 2 o mitad. La meta propuesta, el objetivo, es trasladar la idea de lo vi como mínimo, un doble chequeo de la visión humana y sistémica, 2 ojos, 2 piernas, etc. 2. La intuición, el pensamiento. Colocar en orden, cobijo, cobijado. Importancia del trabajo en equipo. 3. Compensación, economía. Focalizar la idea del equilibrio preexistente que hará lo necesario para mantenerse. Comprender que todo está compensado en pos de una salud económica y un mundo redondo. 4. Economía, ausencia de abusos. Dejar en claro el opuesto de economía como abuso o estafa. Establecer una nueva definición de recursos más que suficientes para necesidades que bajo ningún motivo están fuera de alcance. Tips. A veces entendemos la razón como una sola cosa y nos cuesta comprender la razón concurrente. Tenemos un consciente y un inconsciente, un mundo biológico y otro espiritual. Un mundo paralelo, solemos decir. De allí mi particular interés de poner el foco en esos errores usuales donde no se considera lo otro, aunque sea por las dudas. No es necesario la creencia religiosa, pero es necesaria la creencia perceptual, la intuición, aquella que sabemos que existe, pero que a veces descuidamos por no verla. Conceptos estructurantes, punto 5. Esencias, legalidades. Comprender que algo funciona de una manera y no de otra. Noción de estar en eje. El comportamiento digno de una columna. La tolerancia y sus grados hasta el colapso. 6. Estado, bienestar y malestar. El estado de la energía, el bienestar como tranquilidad y alegría. 7. Objetivos y camino crítico. Estructurar una visión de escalones y caminos a desbloquear como un juego de la Play. Decir que el sueño ya está trazado y es previo ordena los términos. Política, toma de decisiones. La soledad de a dos. Encontrar el eje, la síntesis, en base a una política de la persona y su honestidad.
Empezamos con el desarrollo del punto 1, unidad básica, 2 o mitad. Es la concepción por diseño constitutivo de la persona por la cual cada filtrado de información debe pasarse por un tamiz de mitades o duplicidades. Es decir, en la cabeza pensarse como dos, mínimo, en diálogo, en negociación. Por ejemplo, conciencia e inconsciencia, humanidad y sistema, sol y luna, Dios y la naturaleza, izquierda, derecha. Una parte no anula la otra, son dos decidiendo, buscando el acuerdo para tomar la decisión. Entonces, dos términos, en medio una coma o una Y. A. Por convención diremos, cuando necesitemos jerarquizar, que el primer término cobija al segundo, es decir, humanidad y sistema, inventor, invento. B. Cuando entiendo que no requieren jerarquizarse los términos, pueden invertirse, derecha-izquierda, izquierda-derecha. El cuerpo humano presenta una parte y otra, un lado izquierdo, otro derecho. Presenta un eje de simetría, mitades. El mismo cerebro tiene dos hemisferios. Sin entrar específicamente en temas de composición, vamos a asumir esta característica de unidad básica en la que podamos ponernos de acuerdo. Se puede perfectamente, es el doble check que venimos haciendo. La humanidad, como inventora del sistema, lo tendrá en cuenta. Si entiendo que el número es otro invento, nunca será determinante por sí solo, sino contenido en otra idea que lo abarca. Por eso decimos política, economía. Estará por delante entonces aquello que consideremos prioridad, cobijando la segunda instancia. Esta jerarquización en algunos casos puede variar en relación al tema en cuestión o en base a propias creencias, pero habrá una mayoría en la que acordemos. Al referirnos a la creación, tenemos varias opciones: la madre que me dio a luz, o la naturaleza, o Dios. La jerarquización de estos términos se aplicará al caso que tenga que pensar como tema. A. Científicamente y a nivel de procesos mentales, el inconsciente va primero. Inconsciencia, conciencia. Otro ejemplo, si creo en Dios, diré Dios y la naturaleza. Si creo en la naturaleza como una entidad, irá primero ella, la naturaleza, mi mamá. B. Cuando entiendo que no requieren jerarquizarse, pueden invertirse también, como dijimos antes, padre, madre, madre, padre. Tips. A los fines de la toma de decisiones es importante considerar la existencia de dos jefes a los que consulto, no uno, ambos. 2. La intuición, el pensamiento. La intuición es muy importante para el rol del empresario, dado que está encargada de ir delante de todo. Y delante del empresario no hay nada, es el que emprende. La intuición, la percepción súbita, es el contenedor entonces del pensamiento lógico. Lo tiene en cuenta y lo quiere. Se anticipa, lo asumimos cierto por cuestiones científicas ya demostradas. Hemos incorporado también la visión humana a la sistémica en estas definiciones que paso a leer. Intuición, proceso inconsciente. Facultad de comprender, percibir o saber algo de manera instantánea y evidente, sin necesidad de recurrir al razonamiento lógico o al análisis. Escucha profunda que permite captar indicios. Se asocia a la percepción, conecta con lo reprimido y la verdad psíquica del individuo. Pensamiento, proceso consciente. Considera la lógica de un razonamiento, arquitectura del sistema, de las cosas. Entonces, el pensamiento es un proceso consciente, analítico y metódico, mientras que la intuición es una habilidad subconsciente para integrar información de manera rápida y sin necesidad de razonamiento lógico evidente. Juntos son cruciales para la toma de decisiones.
Punto 3. Compensación, economía. Todo está previamente en equilibrio. La Tierra, con sus mecanismos compensatorios, lleva en ese estado desde que la conocemos. La naturaleza opera bajo leyes físicas y biológicas de equilibrio constante. Por lo tanto, la economía es origen, las formas compensatorias nativas al existir de todo el resto. Por una contundente lógica del pensamiento, entonces, hay economía, hay equilibrios. No hay economía, hay desequilibrios. Y mientras el mundo sea esferoide, natural, estará compensado. Definimos teniendo en cuenta también las dos visiones, la humana y la sistémica. Compensación es el acto y el efecto de igualar, equilibrar o contrarrestar los efectos de una cosa con otra diferente. Se dice que el paciente está compensado en referencia a la salud. Decimos que estamos a mano, no nos debemos nada. Economía. Una economía es el sistema que decide cómo se utilizan los recursos para producir y consumir bienes y servicios. Ausencia de abusos lleva implícita la necesidad de equilibrios a priori. Compensación. Salud y bienestar. Todo tiene límites, los países, las provincias, los estados, las formas en la naturaleza. De esa manera, nuestras necesidades y recursos. El sistema de esos vínculos entre personas para negociar puede tener características de economía, en más o menor medida, o dejar de serlo para pasar a ser una estafa o abuso. Nos creemos demasiado inteligentes, pero hay una sabiduría contenedora que nos enseña incluso al destruirnos. El poder ejecutivo de la Tierra se basa en mantener sus equilibrios, su orden. El empresario será exitoso en la medida que contemple esa forma origen, compensando, ajustándose al equilibrio macro preexistente. 4. Economía, ausencia de abusos. Antropológicamente la persona negocia, intercambia, produce y consume, busca considerablemente su supervivencia. Y si no hay economía, dos partes en equidad, es hasta capaz de destruirse como sucede en las guerras, motivos de grandes desequilibrios. Una sensación que acompaña el estado de economía entonces es el bienestar. De allí que se diga cuando hay malestar, estar viviendo una economía de guerra u otra cosa. Por lo tanto, para dejar aclarada esa diferencia, en vez de llamarla economía de guerra, asumiré que hay economía solo si los abusos son inexistentes. La negociación en ese caso permanece en bienestar, es sostenible. Y ahí llega la nube que nos indica que hay que prestar atención. En arquitectura, el sistema trilítico representa los elementos mínimos necesarios para un sostén de viga, es decir, que la idea del equilibrio es previa al sostén, condición tanto de una columna como de una persona. Si estos elementos no están sanos, no funciona. Quiere decir que si la economía no está sana, no es economía. La idea del equilibrio, entonces, representada al lado izquierdo, presenta una forma económica sana, cuidada, que puede sostener. Hacia la derecha, en amarillo, la idea del desequilibrio en un sistema es de una forma corrompida, abusada, descuidada. Esta idea, con los mismos elementos, no sostiene. Tips. Ningún abuso es económico. Siempre saldrá más caro el desequilibrio, la falta de salud. La economía contribuye a la vitalidad del sistema, dado que su otro componente es la humanidad. Hay que pensar que la economía no solo afecta al equilibrio del sistema, sino al propio, al personal, al de lo humano. La humanidad y el sistema conviven, por lo tanto, nuestras decisiones van a tener que pasar por ambos tamices, sin olvidar su convivencia. Pedirle a un sistema abusado que sostenga es como pedirle a un enfermo que sea el cuidador.
Hay dos maneras en términos generales de hacer todo. Una es con cuidado, con cariño, en oposición, descuidando, abusando. Luego están las escalas de cuidado o de abuso. Para un técnico resulta natural entender que no hay que sobrecargar una columna porque su forma y composición de materia está calculada en base a lo que debe sostener. Es condición sensata, lógica. Como técnicos entonces también mencionamos que el sistema avanza sobre la humanidad. Decimos a veces que es incluso inhumano, entendiendo que el eje se curva. Por otro lado, también sucede que hay un aprovechamiento del sistema dado que se carece de un gobierno mundial consciente, no habiendo concordancia entre el gobierno mundial del inconsciente, sea este Dios o la naturaleza o aquello de esa escala en la que creas. Ni la columna ni un sistema pueden con el abuso. Nada funcionaría si eso fuera posible. Todo tendería a la autodestrucción. De allí la compensación imperiosa para mantener su naturalidad, su sentido común. Antes de colapsar, existirán avisos que atender. Una rajadura, luego una grieta. Una crisis puntual, luego otra más grande. La solución sucede antes del colapso. La tierra compensa con lo que tiene a mano. Y acá aparece la nube nuevamente, advirtiendo que se vive en un equilibrio constante. Tips. Si yo en una relación, vínculo, negociación, abuso, descuido, no puedo estar haciendo economía a la vez, dado que va en el sentido contrario. Debo interpretar los avisos, 1, 2, los que sean. Luego puede ser tarde. De la misma manera, entonces, habrá beneficios cuando la relación sea económica y en contrapartida, provecho ilícito cuando sea abusiva. El límite entre una cosa y otra será alejarse de determinado grado de tolerancia. En síntesis, una negociación económica procura beneficios. Una negociación abusiva procura provecho ilícito. Un ejemplo. Entro a una tienda, comercio a comprar. Si hice un buen trato, saldré feliz. Un beneficio para la salud y el bolsillo. El vendedor lo mismo. Si en cambio permanece una incomodidad, si en los términos de la negociación hay desequilibrios, termina siendo una molestia al encuentro. No hay beneficios o queda disipado en el mal rato. No compensa. No hay economía para ninguna de las dos partes, por más que una parezca más satisfecha. Si el objeto de la transacción tampoco mantiene su forma, está roto, por ejemplo, tampoco habrá una sensación de economía. La salud del objeto también juega en la transacción. Tips. No llamemos economía a cualquier cosa. Si trabajo y no me da beneficios, término amplio. La palabra beneficios es abuso. El abuso no hay que ejercerlo ni tolerarlo. 5. Esencias, legalidades. Un punto muy importante en la formación de la persona es tener en claro los aspectos legales, dado que cruzan a todas las disciplinas y trabajos. Está por eso en la casilla de las esencias, temas muy atendibles. Si es transversal, estructurante, puedo entender que la legalidad también tendrá un vínculo con la salud, siempre prioritaria. La legalidad, por esencia, cuando algo funciona de una manera determinada y no de otra, afecta a la salud, a los desequilibrios y a la economía. La legalidad es propia y a la vez universal. Tiene como factores comunes a la humanidad y al sistema. Existe previamente como existe la compensación. El mundo va a buscar economía y legalidad para mantenerse en orden, cueste lo que cueste. Ejemplo. La legalidad de una columna es estar en pie, estilo vertical, ser de una determinada sección, mantener una proporción con su altura, tener un material adecuado a la compresión. Como todo, también tiene sus grados de tolerancia al abuso. La tolerancia es la capacidad de absorber una distorsión sin colapsar. En el caso de una columna,
La fuerza puede caer a una distancia del eje, dentro de un área que llamamos núcleo. Fuera de esa área, el momento, es decir, la fuerza por la distancia que provoca, pone en riesgo a la estructura. Como tips, lo natural se autorregula. Según la ley humana y sistémica, existen grados de corrupción en sus distintas intensidades. 1. Matar. 2. Violar. 3. Maltratar. 4. Robar, etc., hasta llegar a la inocencia. Desde ese lugar se construye una legalidad para crear también, de requerirse, una forma compensatoria, justicia, un emprendimiento, un interés personal, una empresa para llevarlo a cabo como actividad. Supongamos que voluntaria o involuntariamente estoy en deuda. Puedo compensarlo, soñar algo al respecto, proyectarlo. Se trata de una negociación íntima y personal con el universo. Uno, pasado por el tamiz del otro, en esa negociación sabe cuándo es suficiente. Lo puede calcular también. En este punto de esencia y legalidad es donde uno puede pensar su emprendimiento. ¿Por qué el interés? ¿En qué cosas se plantea no traicionarse? ¿Cómo son sus ideales, sus aspiraciones al respecto? ¿Qué cosa quisiera hacer? ¿Qué subsanar de lo que le tocó vivir? Es decir, que la columna como la persona va a funcionar con sus legalidades en orden, con su dignidad, su eje, su esencia vertical. B, que hay grados de abuso y tolerancias a la que corresponderán en su mismo peso la ley. 6. Estado, bienestar o malestar. Nuevamente, pasando por el tamiz de humanidad y sistema, definiremos bienestar a un estado de la persona experimentando tranquilidad y alegría, como un equilibrio de necesidades básicas garantizadas, representada por dos palabras síntesis, dándose en concordancia. Bienestar, desde el punto de vista humano, es la tranquilidad mental, la alegría del alma. Es un estado multidimensional donde una persona experimenta satisfacción física, mental y emocional. La definición de sistema, de bienestar, habla de un estado de equilibrio, salud y satisfacción en el que una persona tiene cubiertas sus necesidades básicas y experimenta una sensación general de tranquilidad y realización. Habíamos comentado que el ánimo de lo reunido y su espacio es la configuración del clima de negociación. Será de bienestar entonces si se dan las condiciones energéticas, tranquilidad y alegría, pero podría no serlo. El estado de uno y el clima que lo contiene influyen en el pensamiento. El malestar me va a hacer pensar de una manera y el bienestar de otra. Para la toma de decisiones es importante mantener entonces un nivel técnico, cierta neutralidad, sobre todo si la negociación es de importancia. Idealmente conviene en bienestar. Uno de los errores más comunes es contestar presionado. Tener en cuenta que la otra parte puede también operar de forma inconsciente, de allí la importancia de mantener el clima de la negociación. 7. Objetivos y camino crítico. Objetivo es el fin, meta o propósito que se desea alcanzar. Es la guía que orienta nuestras acciones y decisiones. La persona en su rol de empresario suele tener en claro sus objetivos. Por lo tanto, solo mencionaré una metodología para su clasificación. Pero remarco que bajo esta política empresarial, la que yo les propongo, existe un objetivo común, como objeto compartido en equipo, referido al estado, que es el de vivir en bienestar. El objetivo macro es la meta principal. Tomamos de ejemplo el mínimo. 2. Entonces supongo que mi objetivo macro es un proyecto A, hacer esto, y un proyecto B, hacer lo otro.
Objetivo específico. Habrá en cada uno de los objetivos macro, en este caso proyectos, algo específico como tendencia. Considerar bien esa palabra, tendencia. En el proyecto A, como tendencia, pienso en beneficios económicos. En el objetivo B, como tendencia, pienso pasarla bien. Grados de jerarquía. El orden de prioridad de los objetivos tendrá que ver con esos macro cuestionamientos, que si bien son variables dependiendo de la persona, ya tenemos encarrilados en una metodología. Recuerden, si es número va en segundo término. Mi humanidad tiene que estar más involucrada en las visiones. La negociación, hacerla en bienestar y sin abusos. Como conclusión, diría entonces que mi proyecto B es el del primer término y mi proyecto A el del segundo. En uno me da de comer energía y en el otro me da de comer plata. Los objetivos pueden ordenarse en plazos. Si tengo que entregar tal día, por supuesto que vamos a considerar la fecha límite, pero antes decidiré qué recursos pongo para llegar. De esta manera tendré lo urgente y tendré lo lejano, objetivos de corto, mediano y largo plazo. Tips. Poder organizar los objetivos, darles su color, su tamaño, ponerlos en palabras, en un Excel, en un mail, será un avance a profesionalizarse. Plata. Considerar que se puede hacer plata en cualquier actividad lícita. Digo esto porque a veces uno ordena mal pensando que no va a hacer plata con algo que al final le termina dando plata. Además de los objetivos están los momentos en donde hacer o no determinadas cosas. Un objetivo estratégico. Objetivos y camino crítico. Una vez que tengo listados los objetivos y tamizadas las grandes consultas acerca de su jerarquización, prioridad, orden, se avanza entonces con la gestión de las tareas que conlleva cada objetivo. Una buena gestión considera qué tareas pueden organizarse concatenadamente. Para hacer esto, tengo que hacer esto otro que luego habilita otra cosa. ¿Qué tareas pueden hacerse en forma simultánea? Esta y esta tarea juntas. Los recursos con los que cuenta y su disponibilidad. ¿Utilizaré qué equipos? La organización y creatividad de quien desarrolla los procesos. La intuición como motor, el pensamiento lógico encargado de estructurarlos. ¿Quién es más apto para cada cosa? Conceptualmente, lo que va a ir quedando de esta organización concienzuda, es decir, lo que obligatoriamente tengo que hacer para lograr mis objetivos, se llama camino crítico. Se suele identificar con color rojo también. El camino crítico contempla entonces todas las tareas críticas con su hito o tope de concreción. Como son críticas, esenciales, siempre tienen una alta carga energética, pero una vez realizadas, gran satisfacción compensatoria. En síntesis, los niveles de dificultad de los objetivos no se organizan por números, sino por carga energética. Pensar que la energía y su estado existió antes de inventar el sistema abstracto. Lo urgente es lo prioritario, no lo que dice el almanaque, por lo menos en primer término. Hay tareas que podemos catalogar como muy difíciles, porque implican mucha energía. Entonces, esas tareas las debo realizar en los momentos que me es propicio contar con ella. Si yo puedo establecer las tareas críticas y trabajar directamente sobre ellas, el grado de eficiencia tenderá a lo óptimo. El proceso de asumir las tareas críticas es difícil. Hay programas, aplicaciones que pueden ayudar a entender cómo funciona el mecanismo, pero la decisión de jerarquizar será siempre del empresario. En medio de objetivos que parecen ser inalcanzables, pueden registrarse las llamadas oportunidades, chances u opciones que te da la vida transitando bajo tus políticas algún camino trazado. El inconsciente puede colaborar a tu mapa mental.
La aparición de esas oportunidades indicará que lo que estás haciendo es un camino posible. En otras instancias, puede que te enfrentes a obstáculos y obligado a cambiar cierto curso trazado. Hay que ser flexible. 8. Política y toma de decisiones. La política asume el bienestar como objetivo común, prioritario entre Estado y organización. Luego hay diferencias con los objetivos estratégicos, particulares, específicos de cada actividad, la llamada política empresarial. La primera se orienta a abocarse en lo económico y social público y la otra, aun con su influencia proporcional en lo macro, está orientada más al terreno de lo privado. Por los motivos desarrollados y dado que la persona traslada su moral a la forma empresarial, todo está bajo la misma tesitura desde esta concepción. La política es el factor común, de eso hablo. Cada persona debe ver cuál es su política, para manejarse mejor, para estar mejor. O la construye o la imita, o se referencia en ella con sus variaciones. Resumen de la política empresarial planteada en este curso. Es la política del bienestar, ejercer las actividades estando bien y tranquilo para tomar las decisiones adecuadas. Considera la visión humana para pensar las definiciones y conceptos. Considera dos términos como mínimo para el diálogo interior y toma de decisiones. Considera valores y principios como pilares. Considera el factor común, el bien común, la cercanía como conceptos de sentido común. Yo creo en el sentido común. Diferencia economía de abuso, beneficio de provecho ilícito. Contempla la salud de los niños como la mayor prioridad en cualquiera de las actividades a ejercer. Plantea meta-objetivos y específicos o estratégicos considerando el número en segundo término siempre. Elección de jefatura. Como mecanismo para reconfigurar la toma de decisión, sugiero convocar la figura de dos jefes a la cabeza, cuando es requerido. He escuchado gente que se pregunta, ¿qué habría hecho tal o cual persona en algún caso específico? Por su sabiduría, su conocimiento. Las cosas que hacemos tienen su propósito. Es cuestión de interpretarlo. 8. Política, no, eso ya estaba. Elección de jefatura. Vamos de vuelta. Elección de jefatura. Como mecanismo para reconfigurar la toma de decisión, sugiero convocar la figura de dos jefes a la cabeza, cuando es requerido. He escuchado gente que se pregunta qué habría hecho tal o cual persona en algún caso específico, por su sabiduría, su conocimiento. Las cosas que hacemos tienen su propósito, es cuestión de interpretarlo. ¿Por qué no puedo pensar que si hay un mundo inconsciente, entre en diálogo conmigo si lo convoco, si es exactamente lo que pido? Es extremadamente sensato, pero nos cuesta verlo como robots humanoides. Eso pasa. No creemos en casi nada, aunque sean cuestiones netamente de software. Imaginen que algo tan evolucionado que construye robots en el mundo de la IA tiene incorporado el Wi-Fi. Es más que lógico. Quizás tendremos que aprender a usarlo más y mejor, eso seguro. Entonces, elegir dos jefes, jefe 1, jefe 2, jefe 2, jefe 1. Algunos querrán darle prioridad al primer término, otros querrán que sea equivalentes. Lo importante es que los dos se respeten
y que sean partícipes de la relación final que van a tener con ustedes, la toma de decisiones. Contemplar el clima, el estado de uno y ser más o menos riguroso entonces con la metodología. Si estás deprimido, tus decisiones podrán tender a matarte. Lo que está claro es que voy a tener que contemplar un clima en el cual yo estoy decidiendo y si estoy muy mal, prende la alerta y trata de ser más doctrinario. Si hay que decidir con un componente de cálculo numérico, no olvidar que siempre es invento del inventor. Humanidad-sistema. Contemplar las prioridades. La salud y los niños siempre. El concepto de cercanía, la disuasión que pueda aparecer en el momento de decidir. Repasar pilares de negociación. Entender que la emoción, aunque sea temporal, no estructural, afecta nuestro pensamiento. Colocarse entonces en una posición de técnicos, invocar en mi mente figuras de adultos a modos de jefe, gente que respeto, que pueda ayudar a decidir. En la toma de decisiones se nos plantea en forma transversal el deseo, el impulso emocional por conseguir, experimentar o poseer algo que se percibe como valioso o placentero que asociamos a algo nuestro, primario. Puestos en el cuerpo tenemos sed, por ejemplo, ¿no? El que señala la jarra del agua con la nariz, el puntero de la cabeza, es el deseo. La mano derecha junto con la izquierda asisten. Hay una instancia de toma de decisión y una ejecución de andar con las dos piernas, dos brazos y servir ese deseo, el agua, ¿no? Un microinstante que tuvo en cuenta la salud, el deseo, la intuición, el pensamiento lógico y varios otros conceptos más en otro orden, aunque la coordinación de los dos hemisferios. Si no hubiese agua cerca, ruidos de fondo, un dolor de cuello, el clima de tensión variaría, tendría que decidir en otras circunstancias. Quiere decir que la toma de decisiones va a estar influenciada por un estado de situación, de energía, por un impulso y por el tamiz de dos visiones que pusimos por convención, entre otras cosas. Es decir, que la toma de decisiones tiene una parte, otra, y una tercera que tendré que tener en cuenta, que es ese deseo, ese motorcito que se prende antes de la toma de decisión, ¿no? El impulso, al que damos características de niño. Estás solo, pero no estás solo, tu otra parte también está. Tener en cuenta que la otra parte puede también operar de forma inconsciente, de allí la importancia de mantener el clima de la negociación. Figurativamente diré que el deseo es un niño, nuestro niño, y en ambos lados dos adultos que lo asisten, quienes lo tendrán en cuenta para la decisión. Esto es analizando el propio cuerpo, ¿no? O sea, podemos hacer el ejercicio. Enfrente el objeto de deseo, la punta de la nariz el niño, el adulto del lado izquierdo, el adulto del lado derecho, los dos asistentes. Hablamos del robot humanoide. Entonces digo, como diseñadora, si hay un niño que representa el deseo, lo ideal entonces es que al decidir haya dos adultos que lo contengan y lo contemplen. Adulto, niño, adulto. Considerando la Biblia, que enseña el concepto de que Dios, aun siendo uno solo, se nos revela o da a conocer como tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es una locura lo que planteo, ¿no es cierto? Nada más que yo le doy características de dos adultos y un niño porque estamos hablando de ser empresario, no estamos hablando de religión. Los seres humanos creamos este sistema abstracto para representar cantidades, organizar el entorno y facilitar el comercio. No existía antes. Por una cuestión de lógica, podría decir que entonces el número
no podrá ocupar nunca el primer término en la toma de una decisión humana, dado que para este caso es inventor contemplando su invento, humanidad, sistema abstracto. Entonces ejemplifico. Me ofrecen un trabajo, lo haré porque tendrás en cuenta dos motivos y una coma en medio. Hago lo que quiero, coma, lo hago por la plata. Ahí tenemos el caso de donde mi postura política es el inventor, hago lo que quiero, lo hago por la plata, invento, recordando que el ser humano inventó el dinero. Lo hago por la plata, coma, otros motivos. Ya sabemos que está mal porque no mantiene la lógica que al final es la que va a regir en tu cerebro sí o sí. Toma de decisiones, hago lo que quiero, mi política personal, tengo en cuenta el deseo, soy mi lado humano. La H. Sobre la S, quiero ganar esa plata, no sé aún si es conveniente, veré. Soy mi lado sistémico, tengo que calcular costos, etc. El deseo representado como un triángulo amarillo, motor emocional, el arranque. Es muy importante hacerle caso a este punto, no porque importe el contenido de la respuesta, sino la lógica del pensamiento que les propongo. Nada inventado por nosotros puede ir delante. Eso significa que la decisión, en primer término, no contemple pavadas, números, objetos y luego mi humanidad. Ejemplo, tengo 107 años. Me dicen que tengo que seguir soñando y proyectando para vivir. ¿Qué hago? Respuestas posibles. Lo haré porque es lo que quiero, lo que debo, coma, considero mi edad. Esa es correcta. Considero mi edad, coma, considero la respuesta. Quizás el sistema va a decir que son horribles empresarios por no pensar prioritariamente en el número, pero el sistema ya los prejuzgó mal. Le falta humanizar, es la demanda que hacemos constante. En eso estamos, corrigiendo cosas que se priorizaron mal. Imaginen que ponemos el número como prioridad y luego definimos las políticas acorde a ello. Estarías en el inconveniente de quizás tener que matar para sostener números. Eso iría en contra de las legalidades humanas. Sería un provecho ilícito, no un beneficio, que compensaría con otra cosa al juzgarse. Pasamos al ejercicio, que se llama Tomemos un café. Las condiciones generales son estas. Les cuento mis objetivos primero. 1. Saber si es como dejé planteado en pilares de la negociación, el respeto es una determinación que puedo activar sin mayores inconvenientes. Es decir, que el objetivo es poner en práctica una teoría. 2. Que cada persona mantenga la frescura del final de la película, que no se la cuenten otros. Como hablamos de cosas profundas, es mejor que el TP llegue como un proceso. 3. Que nadie haga el TP sin mirarlo previo, porque no van a entender mucho y la consulta saldrá más cara. 4. También hay objetivos de método pedagógico y económico. Y les cuento mi solicitud. No quiero que divulguen el formulario del trabajo práctico por los objetivos que mencioné antes. Hay tres opciones entonces. A. Continuar el trabajo práctico cumpliendo la solicitud. B. Continuar el trabajo práctico y no aceptar condiciones adicionales. C. Abandonar el curso acá. No hacer el trabajo práctico e irse tranquilos y alegres. Después de analizar mi propuesta, has tomado una decisión.
Análisis. Ya decidiste, nos ponemos analistas. Anotate si querés la interpretación posible de las respuestas, yo voy a hacer lo mismo, luego comparamos. Yo voy a avanzar, ustedes pongan pausa a todo lo que necesiten. Mi interpretación. La opción C es la que garantiza el bienestar, porque es lo que te ofrecí. Te vas alegre y tranquilo. Los riesgos son leves porque podrás hacerlo en otra instancia, aún perdiendo esta oportunidad. Riesgo leve, tenés otros objetivos personales. La opción B, demasiado rígido y eso me malhumora un poco. Estoy respetando los pilares de la negociación y podrías haber hecho otra propuesta. Inquieta, se pierde cierta tranquilidad, pero tampoco es grave, ni de vida o muerte. Riesgo medio, tu objetivo es otro, pero me encanta que prosigas. La opción A es la que me parece más riesgosa y apasionante. Creo que concluir bien es lo mejor, aunque temo equivocarme y abrir la bocota. Me parece que hay sensatez como para dialogar si eso ocurriese, y si me burlo y lo hago masivo, tampoco parecería ser de vida o muerte, pero quién sabe. Riesgo alto. Podrías traicionarte, pero tranquilo. Nadie morirá por este tipo de pavadas. Compartimos objetivos y eso me encanta. Te banco en las dudas. Bueno, vamos a ir al trabajo práctico, recordando vagamente las cosas que vimos. Lo voy a pasar un poco más rápido. Listo. Autoevaluación. Punto. Te propongo que vayas respondiendo a medida que lees y tomes nota. Es decir, escribas las respuestas. No tires ese papel y guardalo. Pero puede ser mental. Podés pausar la presentación, repasar conceptos, pero intentemos que sea algo que vayas resolviendo a la medida que avances. Entiendan el concepto, cada uno hágalo como quiera. Así vemos qué dice tu inconsciente antes que lo acomodes. Eso, la frescura esta de lo que uno dice primero, ¿no? Para eso tenés que estar tranquilo, un toque alegre si se puede, por esto que dijimos del mecanismo o método. Yo te voy a dar un ejemplo de respuestas, así te animás, acompañando. Bueno, ahora me llamo José. Sí, ahí voy. Mi sueño es arreglar todas las veredas del barrio. A menudo me pregunto cómo es posible que no esté bien el camino diario. Para mí es una incongruencia. No hemos logrado organizarnos siquiera para esto. Llevo a mis hijos a la escuela y veo sus zapatos prolijos. La ropa con la que tanto cariño procuramos esté limpia. Los veo saltar contentos. Y este estado de veredas, por Dios. En la esquina vive un señor que me saluda. Cada tanto lo encuentro, pero no tan seguido como quisiera. Teme caerse. Yo creo que el solcito que sale podría disfrutarlo caminando. Me encantaría que no sienta este descuido. Este es el sueño de José, al que le gusta bailar también, pero no lo dice. Vamos al cuestionario, que es de la A a la Z. Si tuvieras que clasificar la actividad de tu sueño en una categoría general, ¿cuál sería? Bien, acá planteo mínimo dos, ¿no es cierto? Pero este José se olvida, siempre hay uno que le cuesta más. Bueno, les va a pasar a ustedes. A mí también. La duplicidad la voy a mantener hasta que se vuelva aburrida, pero es para que entiendan el método. B. ¿Se vincula tu sueño, tu conocimiento o alguna actividad que te guste realizar? Y yo lo voy a tratar de sacar, como pasa en la negociación que te hablan y te perturban.
pero es parte del método. Tampoco sean resensibles porque estamos acá porque llegamos a un cierto respeto. C. Si pudieses organizar tu vida, ¿te dedicarías a tus sueños? D. ¿Estás haciendo algo por tus sueños a modo parcial mínimo o total máximo? E. ¿Estás pensando en tus sueños, en cómo realizarlos? F. Sin modificar lo que pusiste en la página anterior. Es importante que sepas cuál fue tu primer pensamiento. ¿Te parece repensar alguna de tus respuestas? Comenta exactamente sobre qué ítem y qué acotarías. G. ¿Para qué continuar sobre el itemizado del trabajo práctico? ¿Con qué objetivo? H. Bueno, volvamos a tus sueños, que bien podrían ser algún proyecto a esta altura. ¿Cuál sería el siguiente paso? Y, en relación a tu interés, desarrollo de los sueños, de proyectos, ¿hay algo que te cueste, algo que no sea tu fuerte quizás? J. ¿Pensaste en la posibilidad de contarle a una persona cercana, de confianza, sobre tu proyecto? Si no la hay, inventala. Elegí una, su reacción. ¿No le pedirías una mano a ella? K. ¿Podés recordar una sensación parecida entre alguno de tus sueños y otro momento de tu vida? Podés extenderte o ser breve en todas las respuestas. Sí. L. Volvamos al emprendimiento. ¿Te queda claro que es mejor el trabajo en equipo? Ok. Elie. Hablemos de tu salud. ¿Qué ejercicio o deporte haces? ¿Te moves un poco? ¿Terapia? ¿Por qué? M. ¿Entendiste la parte legal que desarrollamos en el taller? ¿Jurarías por la patria o por otro motivo? N. ¿Qué tal te hallas en tu patria? ¿Considerás que amar a la patria es un valor en sí mismo? Ñ. Hablemos de economía. ¿Le debes algo al sistema o a la humanidad? ¿Sentís que estás al día o que al contrario te deben un montón? Oh, ahora crucemos la economía. Lo que hablamos en el punto ñ a tu sueño. ¿Encontrás alguna conexión? ¿Te deja algún pensamiento? P. ¿Y no crees entonces que este tema es fundamental para vos? Q. Bueno, no sé si ya habrás hablado con esa persona que te va a ayudar. No sé si encontraste tu rumbo o tu rubro. Si no hay avances, no avances acá.
R. ¿Podés ser honesto? ¿Podés ser honesto al punto de darte un poquito de dudas abrirte tanto? S. En este momento de tu vida, ¿estás muy atraído en general a la idea de generar plata o más atraído a hacer lo que se te dé la gana? T. Puede tomar decisiones o en general le cuesta. Se distrae con otras cosas, las tira para adelante, se las deja a otro. U. ¿Eligió dos jefes cuando comenté en el curso? Elija dos. Téngalos presente y repase sus respuestas consultando a ellos. Anote lo que haya observado. B. Vimos la necesidad que tiene un empresario de fijar objetivos. ¿Te hizo pensar en los tuyos? Volvimos a tutearnos. De repente, W, ya falta poco. Además de comprender que el almanaque es una herramienta para representar la sucesión de los acontecimientos y no al revés. ¿Entendió esto de implementar dos visiones para negociar mejor? ¿Qué le parece? Yo creo que la mayoría va a necesitar asesoramiento. Pero bueno, puede ser un tema de disuasión mío que los esté incomodando. ¿Qué pasó con el menú? Nada, ya me pudrí, no me importa el sistema trilítico, no me importa el fondo de pantalla. Quiero terminar con esto, no los aguanto más. Oh, ¿para qué hasta la Z? Nada más de obsesivo. Vamos. X. Entendiendo el amor como la razón política del cuidado. Jódanse. Salud y proveeduría. ¿Siente que amó? ¿Qué tiene que ver el amor en un curso así? Esto es cualquiera. Una tortura, ¿viste? Y, por estas cuestiones de considerar siempre dos cosas. ¿Sale de casa a trabajar o escapa? Vio que mucha gente se va lejos por mucho tiempo para no estar. Z y es la última, porque ya no aguantamos más. ¿Qué dice? Implementada esta visión humana que habla específicamente de usted y en relación al sistema que le dicta ser. ¿Siente que se traiciona a menudo? ¿Más o menos? ¿Casi nada? Repito, implementada esta visión humana que habla específicamente de usted y en relación al sistema que le dicta qué hacer. ¿Siente que se traiciona a menudo? ¿Más o menos? ¿Casi nada? Ya está. Bueno, unas palabras finales. Evidentemente yo me di cuenta luego de que elegí José y que José es mi padre y que yo lo tengo siempre muy en cuenta. Entonces, a medida que fui respondiendo otras consultas, fui disuadiendo la verdad, porque tampoco estoy acá para hablar de mi viejo, pero eso es una pauta muy clara de cómo uno puede convocar y de esa persona puede hablar a través del otro. Cuando leí el cuento, si bien es una preocupación mía también la de las veredas, me di cuenta que era más el camino de mi viejo, que en su almacén recorría mucho las veredas y se preocupaba mucho por la gente grande de la esquina y todo eso. Así que de alguna manera yo heredo su preocupación y también su voz y también creo que él habla a través mío. Así que bueno, esas son creencias, verán ustedes hasta qué punto llegan. Por lo pronto me parece genial que se interesen por su rol de empresarios para tomar sus decisiones en la vida, que tengan en cuenta las cosas que le comenté como una voz de una experiencia nada más, no es taxativo, pero
que si quieren podemos ir mejorando entre todos. Está el registro, que sean felices y que hayan tomado buenas decisiones.